¿Cómo están, queridos amigos? Seguimos en Teología en Minutos, que también se ve por T de Tíos, una plataforma de mi buen amigo Henry Márquez. Y bueno, me comprometí a seguir siempre con esta colección de catequesis, de reflexiones teológicas, como quieran llamarlo, como quieran recibirlo. He comenzado a releer el libro Jesús de Nazaret de Benedicto XVI, el cardenal Joseph Ratzinger, cuyo aniversario de fallecimiento hemos recordado el 31 de diciembre del año pasado. Y bueno, mi última lectura fue la de la infancia de Jesús, los evangelios de la infancia, y quería simplemente dejarles una pequeña nota sobre ese asunto. Es muy valioso y muy interesante el enfoque que le da el Papa Benedicto XVI, sobre todo porque él reconoce muy bien que ninguno de estos libros es un acto magisterial propiamente, sin embargo es una enseñanza muy profunda. Es la enseñanza de un teólogo muy abierto siempre a la controversia y a la discusión, pero también muy sensible a la comunión en la fe. Por eso es que el libro para mí es de una gran relevancia en la comprensión de la fe, ¿no? De la teología y de la fe. Por eso es que quería comentar brevemente solo un apunte. Quienes conocen la Biblia sabrán que los evangelios de la infancia están contenidos básicamente en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. No está en Marcos, que empieza con la vida pública, y tampoco está en el Evangelio de Juan, que empieza con el prólogo que sitúa a Jesucristo como preexistente a la tierra, y después empieza con la vida pública también. Entonces, si nosotros nos fijamos en Mateo y en Lucas, vamos a encontrar dos genealogías, una en cada uno. En la genealogía de Mateo, Mateo va desde Abraham hasta Jesús, con lo cual sitúa, por así decir, en una órbita judía el nacimiento de Cristo. La genealogía es como una síntesis de toda la historia de la salvación. Abraham, el hombre de la fe, es heredado, por así decir, por Moisés, el gran profeta, del cual se espera además un segundo Moisés que va a ser el mismo Jesucristo. David, el hombre según el corazón de Dios, los profetas, el resto fiel y finalmente Jesucristo. En la genealogía de Lucas, en cambio, se va, por así decir, desde el hoy hacia el pasado, desde Jesús hasta Adán, con lo cual la exégesis siempre ha reconocido con mucha claridad que esta genealogía nos habla de la universalidad del Hijo de Dios. Estas dos genealogías, repito, nos dicen, por así decir, de dónde viene Jesucristo, cuál es su origen. Y el Papa esto es lo que comenta al comienzo, ¿no? ¿Cuál es el origen de Jesucristo? En el Evangelio de Mateo el origen está puesto en Abraham. En el Evangelio de Lucas el origen está puesto en Adán. Con lo cual se nos dicen dos cosas básicas. Jesucristo viene de los judíos, pero también viene de la humanidad en general. Es decir, está completamente enlazado con nuestra naturaleza, tanto en la historia universal como en la historia del pueblo elegido, que a su vez tiene una vocación universal. El pueblo judío, el pueblo de Dios, tiene una vocación de predicar y de hacer presente la palabra del Dios verdadero en todo el mundo. Y Jesucristo es el que termina continuando esto y lo proyecta hacia el final de los tiempos. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Si la pregunta es ¿de dónde vienes o de dónde eres tú? La pregunta que le hace Pilato a Cristo, ¿de dónde eres? ¿No? Unos decían, no es de Nazaret, pero no era de Nazaret de origen, sino de Belén, por lo tanto del pueblo de David. Entonces, ¿de dónde eres? Bueno, es de Belén, es de Nazaret, porque vivió allí, es de ascendencia judía y es de ascendencia universal humana, es el nuevo Adán. Y esto se ve complementado, yo no diría contrapesado, sino complementado, es mejor, sí, con el prólogo de San Juan. Porque el prólogo de San Juan a la pregunta, ¿de dónde vienes tú? Es en el principio, la respuesta es en el principio era el verbo, ¿no? En el griego, en el principio, el griego también se traduce como, perdón, se traduce en el principio y en el griego en el arjé, ¿no? El arjé. El principio no solamente es entendido como el comienzo, sino como el principio de todas las cosas. No solo el comienzo, me queda claro, ¿no? Queda claro, ¿no? O sea, un principio no es solamente el comienzo, un principio es algo que se mantiene como principio fundamento de la realidad. Entonces, en el arjé, en el principio y como principio estaba y es el logos.
Entonces, podemos decir, se pueden precisar muchas cosas, pero podemos decir que el prólogo de San Juan lo que hace es hablarnos de la naturaleza divina de Jesucristo, la naturaleza preexistente de Jesús. Este Dios verdadero, el Hijo, el Verbo del Padre, que era Dios, estaba con Dios y a partir del cual se hizo todo lo que existe, se ha hecho hombre, se ha hecho hijo de Adán y se ha hecho hijo de Abraham. Y por él ha llegado a nosotros lo que Dios nos quiere decir para siempre. Es justamente lo que después va a recoger la carta a los hebreos. De muchas maneras habló Dios en el pasado a los hombres a través de los profetas. Ahora nos ha hablado a través de su Hijo único. Bueno, si este videito sirve para que alguien coja este libro y lo lea entero, que no es muy largo, y además tiene esa sencillez y profundidad típica del buen profesor que fue Joseph Ratzinger, yo me daré por muy bien servido. Nos vemos en la próxima.